Eh, Se ha enseñado en muchas ocasiones que al morir nosotros perdemos la conciencia y cuando resucitamos o llegamos a la presencia del Señor no vamos a recordar nada porque hay un borrón y una cuenta nueva y un inicio. Sin embargo, no es lo que nosotros creemos o lo que nosotros enseñamos lo que dice que es o no una verdad. Tenemos que ir precisamente a la palabra de Dios y tenemos que acudir obviamente a la palabra del Señor porque es la única que nos puede ayudar y es la única que nos puede orientar en todo lo que es las enseñanzas de las escrituras. Así que es muy importante que tengamos claro esto. Vamos a ir precisamente a explicar un poquito más sobre lo que es el Hades. Tal vez quedó también alguna duda o alguna falta de comprensión sobre cómo funciona el Hades en el concepto bíblico y así poder aclararlo y enfocarlo bien. Eh, Vamos a pasar a lo que es la parte de la presentación y vamos a ver la primera parte del gráfico. Ahí usted tiene un gráfico que nos describe precisamente lo que es el estado del Hades. Recuerdan que el Hades está en el centro de la Tierra, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. Ya lo vimos hace 15 días de que la Biblia enseña de que está en el centro de la Tierra. No es algo que podemos primero llegar, tampoco es algo que físicamente podemos ver, es algo muy espiritual, pero allí es donde están las almas de las personas que no han creído en el Señor. Ahora, usted puede observar allí en la presentación que tenemos dos compartimentos, o habían dos compartimentos en el Hades. El cuerpo va al sepulcro y el alma va al Hades. Ahora, el Hades y sepulcro a veces se confunden porque el Hades incluye el sepulcro. Es parte de eso. O sea, una persona muere y va al Hades, su cuerpo va al Hades, pero también hay algo más porque habla del alma y del espíritu, que son elementos no físicos. Ahora, en Lucas 16, del 19 al 31, vamos a ver cómo Dios habla sobre estos dos lugares y después vamos a dedicar un poquitito sobre la historia del rico y Lázaro, si es una parábola, si es una historia, si es una ilustración o qué es lo que la Biblia enseña, qué es lo que más se acerca en el concepto de las escrituras. Ahora, vamos a ver que en Lucas capítulo 16, los versículos 22 y 23, nosotros vamos perdón, el Señor va a explicar qué sucede con las personas que han muerto, especialmente en la época antes de que Él resucitara. El hombre rico muere, su cuerpo es sepultado y él va al Hades o al Seol consciente. Algunas religiones, algunas sectas o algunas agrupaciones que no quieren aceptar la vida más allá de la muerte o que no quieren aceptar un castigo, se oponen a que Dios tenga la autoridad de castigar, van a utilizar la parábola del rico y Lázaro como un ejemplo y van a simbolizar muchas cosas. Pero literalmente usted puede observar que realmente Jesús no está haciendo ningún tipo de símil ni ningún tipo de metáfora. Él es muy claro. Vean en el versículo 23, en el 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Okay? Eso ya lo habíamos visto la vez anterior. Pero observe que en el verso 23 dice que en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vamos a explicar varias cositas acá. Primero, el rico muere y el rico es sepultado. Lázaro también muere
y no dice que es sepultado, probablemente fue tirado en algún lugar porque era una persona pobre, pero el rico muere y es sepultado. Y una de las cosas que vemos es que el rico no dejó de existir. Ahora, usted no observa en ninguno de los pasajes una frase como que Jesús indicara que era un símbolo. Regularmente cuando Jesús va a usar una ilustración, incluso cuando es una parábola, Jesús usa la frase muy común, es semejante a. Por ejemplo, él dice, el reino de los cielos es semejante a. O bien, él dice, le refirió también una parábola. O él dijo, escuchad esta parábola. Siempre se explica bien lo que son parábolas. Pero cuando son historias no pasa así. Las parábolas, sin embargo, son tomadas de la vida real. Entonces, aunque esto fuera una parábola, Jesús está hablando de una realidad, no se está inventando algo. Y observe que en el Hades, el hombre rico alza sus ojos, hay un desnivel, y está en tormentos. Esa palabra tormentos no tiene que ver con meramente dolor físico, o sea, no tiene que ver con algo que alguien está punzándolo y haciéndolo sufrir. Más bien la idea de la palabra tormento tiene que ver con la mente. Ahorita vamos a ver más adelante. Tiene que ver con la mente. Sí hay una desesperación, una sequedad, pero tiene que ver mucho con la mente. Ahorita vamos a analizar eso. Ahora, dice que él ve de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él ve que Lázaro está en ese, cuando se habla del seno de Abraham, se habla del paraíso. Y él los puede observar. Y hay dos cosas que son muy significativas, más adelante lo vamos a describir, pero él ve a Abraham y a Lázaro en su seno. Mantenga eso allí porque lo voy a explicar más adelante. Es muy importante la frase, vio de lejos a Abraham. Tal vez usted ahorita dirá, no le veo mucha importancia. Vamos a ver que sí es muy importante. Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En el versículo 24 dice el rico, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora, él está atormentado y él quiere tomar agua, pero hay un tormento. ¿Por qué está pidiéndole que vaya Lázaro? ¿Por qué no pidió a otra persona? ¿O por qué no pidió que el mismo Abraham fuera? ¿Por qué está pidiendo a Lázaro? Porque él hizo sufrir a Lázaro. Entonces, al pedir a Lázaro, lo que está indicando el Señor Jesús es que el rico entendía lo que había sucedido y reconocía que había hecho mal y reconocía que le había hecho daño a Lázaro, y él reconocía que realmente Lázaro era importante dentro de la sociedad humana, a pesar de que era una persona mendiga, a pesar de que era una persona pues realmente despreciable. La descripción de Lázaro es deprimente, lleno de llagas. Usted puede imaginar una persona llena de llagas, que los perros llegan a lamer sus llagas, debe apestar, debe ser un olor feo, fétido, porque su cuerpo está pudriéndose. Y él despreciaba a Lázaro, pero aquí él quiere ver a Lázaro, porque probablemente quiere pedir disculpas. Allí empieza una parte del tormento, el tormento de de las personas que están allí. No es solamente algo físico. Mucha gente se fija en la parte física y dicen, ay, qué triste, va a sufrir quemándose, qué doloroso. Pero no, es que el sufrimiento es más allá, porque es la consecuencia de haber desobedecido, y el sufrimiento tiene que ver con la impotencia de que tomó una mala decisión, murió sin Cristo, fue al infierno y ya no puede hacer nada allí, ya no hay forma de escapar. Entonces él tiene tormento. A nosotros nos ha pasado, tenemos una mala decisión, tomamos una mala decisión y ¿qué sucede? Empezamos a recriminarnos a nosotros mismos. Eso va a ser algo muy común allí, y es algo que va a suceder muchas veces. Ahora, la palabra tormento es como una tortura, y en los versos 23, 24, 25 y 28 se menciona una llama, se menciona fuego. Sí es físicamente doloroso, pero recuerden que aquí
el rico no tiene cuerpo, su cuerpo fue enterrado, él no ha resucitado, él está en el alma, es el alma la que está allí. Entonces el fuego en este caso no es meramente algo literal, pero sí es algo que genera mucho calor y genera mucha desesperación por ganas de tomar agua y genera alguna serie de cosas, pero más que todo el tormento es un tormento intelectual, porque podemos ver en el versículo 25 que Abraham le dice varias cosas al rico, que el rico entiende. Recibiste tus bienes en tu vida. ¿Ok? Él dice, acuérdate, recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. ¿Cómo fue atormentado Lázaro en la tierra? Con el desprecio, con el odio, con la soledad, con el dolor, con los golpes, etcétera. Él fue una persona que sufrió mucho, no solo físicamente. No hay un dolor más fuerte que el dolor intelectual, que el dolor mental, que el dolor psicológico. Las personas que tientan contra su vida o las personas que quitan su vida, muchas no están sanas físicamente. ¿Qué es lo que los lleva a ese extremo? Mucha gente que se odia a sí misma, mucha gente que se desprecia a sí misma. ¿Por qué llegan a esos extremos? Porque están atormentados en su mente. Y es una de las características principales de ese lugar. Es un lugar de tormento intelectual, es un lugar de tormento mental muy fuerte y no hay escapatoria. Tras de eso, Abraham le dice, acuérdate de lo que hiciste. Estás por eso siendo atormentado. Y también hay una limitación, ellos no pueden pasar de un lugar a otro, no hay comunicación más que verbal. ¿Qué significa? Que tienen voz. Ellos pueden hablar, pueden comunicarse. Las personas que ya murieron, todas las que murieron, mis padres, por ejemplo, que ya están con el Señor, mis hermanos, algunos que ya fallecieron también, tíos, etcétera, cada quien está en su lugar y sea en el cielo o no sea en el cielo, tienen conciencia real y ellos se acuerdan de las cosas. Allí la gente que está en el infierno tiene tormento porque recuerda todo y ya no puede solucionar las cosas. Hizo cosas malas que ya no puede cambiar en la historia, no se arrepintió de sus pecados y ahora está pagando la deuda de todos los pecados. Recuerden una cosa, usted y yo somos salvos por gracia, sin obras. Pero si yo no creo en Cristo, soy condenado por mis obras. Mis obras me condenan. Mis malos actos me condenan. Mis malos actos me culpan. Mis malos actos me pueden llevar, si yo no he creído en Cristo como Salvador, me van a llevar al infierno. La Biblia dice que los que van al infierno, van al Hades, ellos están sufriendo precisamente las consecuencias de sus decisiones. Y allí comienza esa parte. Ahora, la Biblia menciona que es un lugar. La Biblia no está diciendo que es meramente algo simbólico. Vean que en el versículo 28 el rico dice dos cosas. Dice, tengo 5 hermanos para que les testifique. Él está pensando en la vida terrenal, aunque él ya está muerto, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. La palabra lugar es una parte geográfica. Bíblicamente, lo acepten las personas o no, el espíritu ocupa un espacio y ocupa un tiempo. Y el cuerpo es solamente parte de esa creación que Dios nos ha hecho. Pero espiritualmente ocupamos espacio y tiempo. Y aquí el rico lo está reconociendo. No quiero que ellos vengan a este lugar. Él sabe que es un lugar de tormento. Es lo único que hay en ese lugar, tormento. No hay agua, hay fuego, hay dolor, hay angustia, hay una presión mental poderosa en contra de sí mismo, pero ya no hay muerte. Es decir, ya no hay manera de eliminar eso. Eso va a ser por toda la eternidad. Va a ser algo desesperante, va a ser algo traumante, pero no se puede quitar. Es un lugar geográfico, allí es donde van las almas de los que no creen en Cristo. En el Seol y en el Hades
En aquella época del Seol, antes de que Cristo resucitara, existía un lugar donde estaba el seno de Abraham, que es lo que vemos esta conversación, y vemos cómo ellos están hablando el uno al otro. A este compartimento, en el verso 23, le llama al Señor seno de Abraham. Ese es el lugar donde los justos, como el mismo Abraham, como Noé, Moisés, Josué, Isaías, o sea, todos los santos del Antiguo Testamento, tanto conocidos como los que nunca conocimos, pero que fueron salvos, estaban en ese lugar. Y ese lugar se le llama el paraíso. Como tal, es un lugar que estaba aislado dentro de el Hades, estaba en el centro de la tierra. Entonces había llama por todo lado y había una parte de paraíso allí en el centro. En Lucas capítulo 23 encontramos a los dos ladrones, ya cuando el Señor Jesús va a ser es crucificado, y uno de ellos le dice a Jesús en el verso 42 de Lucas 23, y dijo a Jesús, acuérdate de mí, pero vea qué interesante, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, es decir, el ladrón estaba pensando en la venida de Cristo como rey. Parece que el ladrón no tenía conocimiento de que al morir él iba a ir a algún lugar. Él tal vez pensaba que ya todo se terminaba con la muerte. Y él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero observe el versículo 43. Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí Jesús cambió el concepto que tenía el ladrón de que acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque ya ahora me muero y ya hasta que tú vengas me vas a levantar, como tal vez creen muchas sectas, pero aquí Jesús dice, de cierto te digo que hoy, es decir, hoy mismo, dice Jesús, vas a estar conmigo en el paraíso, porque ese mismo día murió el ladrón y murió el Señor Jesús. Jesús murió antes y a los ladrones prácticamente los asesinaron después, pero Jesucristo dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿qué significa eso? Que es un lugar, porque para poder estar tiene que ser un lugar donde yo pueda ir. Yo puedo decir a cualquier persona, vamos a casa y estás conmigo, tomamos café y hablamos un rato allí, ahí puedes estar todo lo que quieras y después te puedes retirar o te puedes ir. Y estamos hablando de un lugar geográfico. Y cuando la Biblia habla, cuando Jesús habla del lugar espiritual, lo menciona como un lugar geográfico. Ahora, esto nos hace ver que como es una parte geográfica, entonces deben haber montañas, valles, porque en Lucas capítulo 16, donde estábamos anteriormente hablando acerca de el rico y Lázaro, en los versículos 24 a 31, se nos habla de una división, y es muy interesante la manera en que se describe esa división. Lucas 16, versículo 24, él habla de que le moje la lengua, pero en el verso 26 dice Abraham, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Es decir, hay un impedimento. Mucha gente cree que cuando una persona se muere, el alma comienza a vagar por todo lado y el alma no tiene límites porque ya quedó fuera del cuerpo. Los espiritistas creen eso, engañados por los demonios, que ya no tienen ninguna limitación. No, ellos tienen limitaciones. Ellos no pueden llegar a cualquier lugar. Igual los muertos no pueden salir del Hades. Su alma está atrapada allí, ellos no pueden salir de allí. Entonces estas personas no pueden surgir de ese lugar. Hay valles, hay lugares, y ese lugar es tan inmenso que ellos no pueden escapar de allí. No es cierto que andan volando por todo lado. La Biblia es bastante clara que están en lugares fijos y no pueden volar porque hay una cima y ellos no pueden saltarse la cima, porque tienen una limitación el alma espiritual de la persona.
Entonces allí estamos viendo que entre estos compartimientos había una comunicación verbal. Parecer que la voz sí se sigue escuchando y la gente lo puede seguirla oyendo. Verbalmente, físicamente, la voz son ondas de sonido que viajan por el aire y llegan al oído. Por eso tenemos orejas, para que puedan captar esas ondas. Si no las tuviéramos, probablemente no podríamos oír casi nada, pero son ondas. Pero el alma tiene un lenguaje y el alma tiene una voz. Y Jesús está diciendo que ellos conversaron, ellos estaban hablando en ese lugar. Ahora, ¿qué sucede aquí? La única manera de evitar el Hades, porque el Hades todavía está, y los muertos sin Cristo no van al lago de fuego, ellos van al Hades, todavía van al Hades. El Hades todavía existe en el centro de la tierra, y todavía allí es donde van todos los que no han creído en Cristo, y ellos van a ir a ese lugar. Ahora, ¿cómo pueden evitar las personas ir al Hades, o al infierno, o a la Gehenna, o a como le llame la Biblia en varios lugares? ¿Cómo somos libres de eso? En los versículos 27 al 31 de Lucas, Abraham dice la manera en que podemos ser libres de eso. Le dice Abraham, le dice el rico: te ruego pues, Padre, que le envías a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. La única manera de no ir al Hades es leer la palabra de Dios, escucharla, porque es bien claro Abraham cuando le dice en el verso 31: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Los milagros no salvan a nadie. Toda esa multitud de gente que va a las campañas de sanidades y milagros, la mayoría no son salvos, porque eso no salva a nadie. Que un muerto se levante no salva a nadie. La única manera de ser salvo es escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que nos enseña. Eso es lo que habla de Moisés y los profetas. La frase se refiere al Antiguo Testamento en este momento, y está hablando de escucharlos y obedecerlos, es decir, convertirse al Señor. Y ese es el Hades. Ese es el Hades, y ese es el lugar que estaba dividido. Ahora había un compartimento, seno de Abraham, y el lugar de tormento. Pero, hermanos, ya sabemos que Cristo vino y se llevó eso. Cristo se llevó cautivo a la cautividad, dio dones a los hombres, y ya los creyentes no vamos al Hades. Los impíos sí van al Hades, pero los creyentes no van al Hades. Pero antes de explicarles por qué los creyentes no vamos al Hades, por qué nosotros no vamos a ir a ese lugar, quiero primero aclarar que la historia del rico y Lázaro no es una parábola. Tampoco es una ilustración. Jesús está hablando de una verdad. Sería la única parábola, si fuese una parábola, o sería la única ilustración, si es una ilustración, que Jesús está mintiendo con una historia que no existe, una historia ficticia, si creemos que no existe el infierno, o que no existe vida después de la muerte, que se duerme el alma, o que la gente queda en inconsciencia, en aniquilamiento. Si creemos eso, aquí Jesús está mintiendo. Es decir, está usando una ilustración burda para prácticamente burlarse de nosotros. ¿De qué sirve el hablar de alguien que sufre, de alguien que pide ayuda, que está en el seno de Abraham, está en el paraíso, si realmente no sirve y realmente no es cierto? Hay aniquilamiento. Jesús solamente hubiera dicho: el rico murió y dejó de existir. Lázaro murió, dejó de existir y está esperando con Abraham volver a existir en un futuro. No le hubiera costado decir eso. No es tan difícil. ¿Por qué se complicó tanto explicando esto? No es para enseñar un principio moral. Esto es para enseñar una realidad espiritual de que existe un mundo más allá. Y cuando muramos vamos a ir a ese lugar. Nos guste o no, queramos o no, lo olvidemos, lo ignoremos, lo tratemos de no pensar. Vamos a ir a un lugar, ya sea al cielo o ya sea al Hades, pero vamos a ir a algún lugar. No podemos evitarlo. Jesús dice que así es.
Jesús dice que esa es la manera. Por eso cuando hablamos de la historia del rico y Lázaro, que está en Lucas 16, 19 al 23, es importante que tengamos claro un aspecto. ¿Qué es la historia o qué nos enseña la historia? ¿Y qué pasa con esta historia? Bueno, hay varios aspectos que giran en torno a la historia. Lo primero, o el primer aspecto que vemos, es que mucha gente va a negar que es una historia real. Muchas iglesias y muchas doctrinas van a decir que eso no es real, es una ilustración. Pero están poniendo a Jesús como un fantasioso. Jesús no fantasea. Jesús no está haciendo una historia como las historias que vemos ahora en la ciencia ficción. Que a veces la ciencia ficción, muy curiosamente, toma partes de las historias de la Biblia para hacer ciertas escenas y sin darse cuenta están mostrando cómo sería ese lugar. Pero mucha gente niega que sea real. Pero por lo menos hay 6 razones para saber que la historia es auténtica. Porque primero, como dije al inicio, podría ser la única parábola que habla de este elemento. Pero si usted lee las parábolas de el trigo y la cizaña, la del campo, la de la semilla, la del trigo, la del granero, etcétera, que aparecen en Mateo 13 y en muchos otros pasajes, usted va a ver que las parábolas son muy específicas y no se parecen. Esto es algo distinto. El otro aspecto es que es la única parábola que usa nombres propios. Ninguna parábola utiliza nombres propios. El otro aspecto es que se repite muchas veces una persona histórica. Ninguna parábola utiliza personas históricas. La de Lucas 16 menciona a Abraham varias veces. O sea, Jesús no lo usa como un símbolo, menciona a Abraham varias veces. Jesús está tomando a alguien real, histórico, para hablar de este evento. La Biblia describe lugares donde están esas personas. Hay una cima, hay un valle, hay una distancia entre un lado y otro. Hay fuego, hay dolor, hay consuelo, hay sed. Lázaro estaba tomando agua. Hay todo un elemento, porque cuando él pide que le lleve a mojar la punta de la lengua con agua, parece que él está viendo a Lázaro tomar algo. Y había una movilidad allí. O sea, Jesús no está hablando meramente de una historia. Si creemos en la Biblia, vamos a ver que Jesús no está mintiendo en eso. Él está hablando de una manera muy correcta. Sería también algo interesante que en una parábola Jesús mencione ángeles, porque dice que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham a Lázaro. Entonces, ¿qué tiene que ver eso en una parábola cuando se habla de ángeles? Si nosotros no creemos que Dios tiene el control, nosotros no vamos a poder ver todas las maravillas de su palabra. La Biblia es muy clara en que los ángeles son reales y son auténticos, pero son espirituales y no los vemos. También es una parábola que menciona un lugar donde el rico es consciente y el rico no quiere que la gente vaya, especialmente sus hermanos. Es decir, él recuerda a su familia y él dice: yo no quiero que vengan aquí. Si usted lee bien la historia, el rico está sufriendo, está angustiado por su familia que no ha creído y su familia que se va a perder. Pero a pesar de estar en el infierno, él todavía no entiende que la única manera de librarse de eso es creyendo en las palabras de Dios. Y él sigue diciendo: mande a un muerto, resucite a alguien, ellos van a creer por eso. Porque a pesar de eso, él estando allí, su mente está confundida con el plan de salvación. Ahora, esto nos muestra algo que quiero mencionar en cuanto a esto. Aquí se menciona a Lázaro yendo al paraíso y allí está Abraham, pero la Biblia ya enseña que nosotros no vamos al Seol. Usted y yo, que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, no vamos al Seol. Allí tienen 2 pasajes, Lucas 23, 43, donde el Señor Jesús dice lo siguiente, le dice al ladrón, ¿recuerdan? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él va a ir al Hades, ¿verdad? Al paraíso.
los creyentes no van al Hades. El Hades tenía un lugar, una separación, y los creyentes iban a ese lugar, no iban al Hades. O sea, ningún creyente va al Hades. Los creyentes estaban en cierto sector. Pero también tenemos 2 Corintios, que ya habla de nosotros después de la resurrección de Cristo, y aquí sí encontramos una referencia bastante clara de un lugar. Pablo, hablando de sí mismo, dice: conozco un hombre. Es una forma lingüística de hablar, de literatura, para no mencionarse, porque es muy arrogante. Yo soy tal cosa, o yo experimenté tal cosa que nadie más puede experimentar. Entonces Pablo usó una figura literaria donde se utiliza la tercera persona, y él dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él no fue al Hades. Aunque Dios lo llevó en una visión, Dios no lo llevó al Hades. Dios lo llevó hasta el tercer cielo. Y dice en el verso 3: conozco al tal hombre, es decir, él, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. La experiencia que tuvo Pablo, él no pudo distinguir si estaba físicamente o era su alma. ¿Sabe qué significa esto? Esto es otra parte importante. Que cuando morimos, los vivos, los que estamos acá en la tierra, vemos el cuerpo inerte y decimos: ya él falleció, ya él murió, ya él no está, y sentimos la soledad. Pero el que murió no siente una diferencia, porque aunque yo tengo el cuerpo y el cuerpo se enferma y me afecta y es parte mía, cuando yo muera, el Señor va a darme un vestido, dice 2 Corintios 5, va a darme algo momentáneo, y yo no voy a sentir la diferencia. Yo voy a seguir siendo la misma persona, solo que en otro lugar. Entonces la conciencia no se va a terminar. Y dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo y escuchó palabras inefables que no les dado al hombre expresar, que no se pueden pronunciar porque son palabras muy elevadas que ya nuestra mente humana no maneja. No tenemos esa capacidad porque estamos en un mundo de pecado y tenemos una mente limitada. Entonces van a ser palabras inefables, palabras muy elevadas que no vamos a entender, pero habla de conocimiento también y de entendimiento. Es bastante interesante que Pablo habla de ir al cielo, pero no habla de ir al Seol. Lo tercero que vemos es que en Efesios capítulo 4, versículo 8, se nos habla de que los del Hades fueron llevados al cielo. Cristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él se llevó a los santos que estaban en el Seol, se los lleva al cielo y da dones a los hombres. Cuando él habla de dones, allí en Efesios capítulo 4, no habla del hablar en lenguas, no habla de las sanidades, no habla de las visiones como algunos creen, no habla de nada de eso. En las escrituras los dones que Dios dio a los hombres son hombres que predican el evangelio. Porque si usted lee Efesios 4, son hombres, pastores, maestros, apóstoles, evangelistas. Ellos fueron los que Dios dio como dones y nosotros seguimos lo que ellos han enseñado. Y nosotros estamos siguiendo eso. Esos son los dones dados a los hombres. La gente a veces piensa que es algo especial, pero la Biblia está hablando de personas en el capítulo 4 de Efesios. No está hablando de algo sobrenatural. Hemos tenido una tendencia a ver todo sobrenatural y no estamos viendo lo que Dios dice. Pero lo que sí vemos es que Jesús llevó cautiva la cautividad. Y en ese pasaje de Efesios, capítulo 4, nosotros encontramos, voy a ponérselos porque no les puse el pasaje por si querían apuntarlo. En ese pasaje del capítulo 4, Pablo habla en el versículo 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, él dice eso y va a explicar qué significa subir a lo alto y qué significa llevar cautiva la cautividad. En el versículo 9 dice: y eso de que subió, y hacen en pregunta, ¿qué es?
sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Ok? Aquí está hablando de algo más bajo. La Biblia llama al Seol las partes más bajas de la tierra. Y eso de que subió, ¿qué fue? Que él descendió a las partes más bajas de la tierra. En muchas partes de la Biblia se habla de que bajan, descendemos o vamos al Seol cuando morimos. Es lo que dice en el Antiguo Testamento. Y es lo que está mencionando aquí. Cristo fue a las partes más bajas de la tierra. Pero el que descendió, ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí está hablando y él está explicando cómo llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál es esa cautividad? En el versículo 8 dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. El verso 9 dice que si subió es porque bajó a lo más bajo. Al hacer eso, él está hablando y está diciendo que a los santos del Hades, Cristo los llevó en la resurrección y ahora están con él en el cielo. Y están en la presencia de Dios, gozando de él, ya no están en el Hades. Y ya cuando usted y yo muramos, no vamos a ir al Hades. Nosotros ya no vamos a conocer el Hades. Nunca. No vamos a ver a los sufrientes, desobedientes, ni vamos a escuchar sus gemidos y tristezas y estar siendo consolados, porque usted puede imaginar escuchar a alguien sufrir. Tiene que haber alguien que nos esté consolando constantemente. Sería algo muy, muy fuerte. Pero ya no estamos allí. Ahora, dice la Biblia en bastantes ocasiones, pero vamos a leer solamente una parte. Dice la Biblia que cuando usted y yo como creyentes, y enfatizo mucho eso de creyentes en Cristo, haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Yo no me voy al cielo porque soy bueno, ni porque voy a una iglesia, o porque soy un buen ciudadano, o porque no le hice daño a nadie, porque yo... No, eso no me lleva al cielo, eso me hace una buena persona, pero eso no me lleva al cielo. La Biblia tiene muy claro el principio para llegar al cielo, es haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Y si yo he creído en Jesucristo como Señor y Salvador, yo voy a ir al cielo, no porque soy bueno, no porque hago cosas buenas, no porque estoy viviendo una vida muy buena, sino porque Cristo me salvó. Es un acto de gracia y yo lo acepto por fe. Creer en Jesucristo como Señor y Salvador es creer que Jesucristo en la cruz pagó mis pecados, es decir, las faltas que yo cometí contra Dios, todas las cosas malas que yo he hecho contra Dios, Cristo las llevó en la cruz, y eso hace que me declaren justo cuando yo creo en su sacrificio, en su muerte en la cruz. Dios me declara justo, yo soy salvo y entonces mi vida cambia. Pero de lo contrario, no importa qué tanto esfuerzo haga. La Biblia habla de arrepentimiento y fe. Las dos cosas van juntas. No es solo arrepentimiento, no es solo fe, son dos cosas que van allí. ¿Qué significa? Que si yo creo en Jesucristo, voy a arrepentirme, voy a cambiar mi manera de pensar y voy a cambiar mis acciones para seguirlo a Él. Y eso va a hacer que yo sea una nueva criatura. Pero la Biblia enseña que cuando un creyente, muere en Cristo, él va a ir directamente al cielo. Segunda de Corintios 5:18 nos dice lo siguiente. Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Perdón, allí era el versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él está hablando precisamente de que hay un cambio en nuestra vida por la salvación. Soy una nueva criatura. Yo no pertenezco al mundo pasado, yo no pertenezco a la gente que está sin Cristo, y ahora soy una nueva criatura, y por lo tanto yo puedo estar presente al Señor, puedo estar presente a Él, ¿verdad? Y puedo estar precisamente frente al Señor. Ahora, en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, allí mismo, en el capítulo 5, los versículos
eh, 6 en adelante, dice Pablo: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, aquí en esta vida, estamos ausentes del Señor. ¿Ok? Aquí viene la otra parte, otro pasaje que nos dice que cuando yo muero, yo voy a estar directamente en el cielo. No hay purgatorio. El purgatorio no es una doctrina bíblica. No aparece en ninguna parte de la Biblia. Aparece en 2 Macabeos, que es un libro apócrifo, y es un libro que no tiene inspiración divina. Solo allí aparece. Entonces estamos, o en Sabiduría, en uno de esos aparece. Pero la Biblia no enseña el purgatorio. Dice la Escritura que los que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La palabra presentes al Señor o ausentes al Señor es estar, presentes al Señor es estar cara a cara con Él. Ausentes es no verlo. Ahora, cuando yo entiendo esto, y ya yo entiendo que cuando yo muera, yo no estoy perdiendo mis capacidades, mi mente, ni mis facultades, realmente que voy a anhelar estar allá, porque es un lugar bonito, es un lugar lleno de paz, es un lugar lleno de amor, no hay enfermedad, no hay dolor, y yo comienzo a entender que Cristo me ha dado algo que en este mundo es pasajero, el dolor que tengo, pero cuando esté en el cielo sería maravilloso. Entonces voy a empezar a anhelar. Por eso Pablo dice: confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por eso dice Pablo en el verso 9: procuramos, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Otro principio: ausentes es que yo estoy en esta tierra y yo quiero serle agradable, pero presentes es que estoy en el cielo, pero también voy a querer ser agradable. Es decir, en el cielo sigue el mismo entusiasmo, el mismo deseo de obediencia, el mismo deseo de servir a Dios, el mismo deseo de estar con Él, el mismo deseo de orar, de hablar con Él, va a estar allá, porque yo estoy presente al Señor. No importa cómo sea, yo quiero estar agradable delante de su presencia. Por eso dice en el verso 10 que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Vean qué interesante, porque recuerdan en la parábola, en la historia del rico y Lázaro, que es un lugar geográfico, el Hades. Pues el cielo también es un lugar geográfico. La Biblia dice que hay un tribunal para dar recompensas, porque este tribunal no es de juicio. La Biblia al tribunal de juicio le llama gran trono blanco. Tribunal de Cristo, solo los salvos llegan allí, ahí no llega ningún impío. Y lo que vamos a recibir son recompensas, o no las vamos a recibir. Dice que vamos a recibir mientras sea exactamente lo que hicimos, sea bueno o malo. Usted puede imaginar que si no recibimos nada, la vergüenza, la tristeza y la angustia que vamos a tener. Porque sí, en el cielo va a haber tristezas, en el cielo también va a haber decepciones. El hecho de que estemos en el cielo no significa que no existan esas cosas. Son expresiones humanas que no se van a ir. Yo voy a tener dolor y tristeza por mis familiares que no van a llegar al cielo, que yo voy a llegar al cielo y los voy a recordar y yo sé dónde están, y voy a entenderlo, voy a tener cierta tristeza, pero el Señor me va a consolar, un consuelo maravilloso que me va a ayudar a sobrepasar eso y a poder seguir adelante siendo feliz y siendo sin tristeza y sin dolor ya para la eternidad. Pero va a haber una etapa en la que voy a sufrir esa parte, porque yo sé dónde ellos están, voy a saber dónde esas personas están. Por eso también se menciona eso: yo voy a estar presente al Señor, voy a estar allí presente delante del Señor. También la Biblia dice que los que están en el Hades, así como usted en el cielo es consolado y usted va a acordarse de ellos y ya no podemos hacer nada, vamos a refugiarnos en el consuelo del Señor. Más adelante vamos a hablar de cómo Dios nos va a consolar en el cielo y cómo vamos a entender esto de que un familiar no está con nosotros y está en el infierno y está sufriendo por la decisión que él tomó. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? La Biblia también nos dice qué es lo que él va a hacer, y es algo maravilloso porque hay un consuelo. Pero así como los santos van a recordar cosas, los que están en el Hades van a sufrir mucho por sus familias que están en esta tierra,
y especialmente porque van a ir a ese lugar y ellos van a estar angustiosos por eso y van a estar esperando un evento. ¿Cuál fue el evento que esperaron los del paraíso? La resurrección de Cristo, y ya ahora están en el cielo. ¿Cuál es el evento que usted y yo como hijos de Dios esperamos? La venida de Jesucristo y la resurrección del cuerpo. Es un evento que nosotros esperamos. Por lo menos yo anhelo el día que resucite, porque no voy a tener errores de carácter, no voy a tener errores de emociones, no voy a tener enfermedades, no voy a tener ningún tipo de depresión, de angustia, porque Él me va a resucitar, me va a consolar, me va a perfeccionar, yo voy a entender la verdad y yo voy a poder asimilar las cosas. Por eso es importante que sepamos por qué debemos llevarle el Evangelio a otras personas. Ahora, quizás alguien esté pensando ahorita en este momento, pero no es justo que Dios me haga recordar a mis hermanos que se fueron al infierno, a mis amigos, mis vecinos, mis papás o mis hijos, porque eso es muy doloroso. Bueno, ahí estamos pensando muy egoístamente, porque como dije en una ocasión, usted ama a esa gente y no quiere sufrir por ellos, pero su amor, el amor que yo tengo por mi familia, por mis seres queridos, no es perfecto. Es un amor imperfecto, es egoísta y estoy pensando en lo que yo sufro, no en lo que él sufre. Estoy pensando en mí mismo. Nosotros debemos pensar que Dios ama mejor que nosotros y Dios ama profundamente, pero Él sabe que hay gente en el infierno sufriendo. De hecho, está escribiendo a un rico en Lucas 16. Jesús amaba a ese rico. Jesús sentía cariño por ese rico, pero él no podía hacer lo que estaba en contra de su ley. Pero ¿cómo supera Dios eso? Que es algo que vamos a ver más adelante. ¿Cómo nosotros también vamos a superar eso? También, y quiero que quede allí bien marcado, las almas no van al Hades o al purgatorio a purificarse. Ya por muerto no hay opciones. Hebreos 9:27 está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya no hay manera de volver atrás. El que murió ya no tiene opción, solamente espera ser juzgado, en el caso de los que fueron sin Cristo. En el caso nuestro, ir al tribunal de Cristo. No existe el purgatorio, eso es una enseñanza falsa que no aparece en la palabra de Dios. En la Biblia no se enseña el purgatorio y no hay ninguna evidencia. Hay malas interpretaciones, como en todas las sectas hay, pero la Biblia literalmente, gramaticalmente, nunca habla de un purgatorio, nunca habla de un lugar donde las almas se purgan o se purifican. No existe eso en la Biblia. Ya por muerta una persona, ya fue a su lugar. Entonces los que están aquí rezando y rogando para que una persona salga, pues tristemente están engañados. Ya la persona que fue a donde fue, allí va a quedarse. No hay manera de sacarlo de donde está. No hay manera de cambiar su residencia. Bien lo dijo Abraham al rico: no puedo ir allá, ni tú puedes venir acá. Ya la situación quedó sellada. Y quiero terminar precisamente enfatizando la parte si tenemos o no recuerdos, si realmente estamos con o sin memoria. Mucha gente dice que al morir nosotros perdemos la conciencia y hay borrón y cuenta nueva. Yo no voy a recordar a mi papá, no voy a recordar a mi mamá, no voy a recordar a nadie. Pero vamos a ver varios aspectos más bien interesantes en cuanto a lo que la Biblia habla del cielo, en cuanto a eso. Lo primero que quiero mencionarles es el mundo espiritual, antes de hablar de nuestra mente. ¿Recuerdan el demonio de la bruja de Endor, cuando aparece vestido de Samuel? Ese demonio que aparece allí es visible, pero Saúl puede reconocer al personaje. Eso está en 1 de Samuel 28 del 8 al 17. Y él puede conocer al personaje. Cuando él lo ve, él dice: es Samuel. Cuando la bruja lo describe a dice Saúl: él es Samuel. Y habla con el espíritu. ¿Cómo escuchó un espíritu? ¿Cómo escuchó un demonio si no tiene cuerpo?
porque las voces de ellos, nuestros oídos las pueden captar si Dios permite que ellos lo hagan. Por eso es que Abraham pudo hablar con ángeles, David pudo ver al ángel de Jehová y hablar con él, Balaam pudo hablar hasta con un burro. Si Dios permite, podríamos escuchar y entender voces e idiomas de criaturas que Él ha hecho, que se comunican a su manera. Pero Dios no nos ha permitido a nosotros saber más allá. Pero lo que quiero enfatizar es que el mundo espiritual es comprensible. Y si en este momento a cualquiera le apareciera un ángel, usted lo va a escuchar, lo va a entender y se va a dar cuenta que es un ángel. Lo va a reconocer. Porque en nuestros códigos espirituales tenemos ya marcado para distinguir eso cuando lleguemos allá. Eso es igual que los niñitos. ¿Han visto? Los niñitos se van criando en el estómago de mamá, pero cuando el niñito ya está a punto de nacer, él conoce la voz de mamá. Nunca la ha visto. No sabe quién es mamá. No ha visto su color de piel, ni ha visto su rostro, ni ha visto su pelo, ni ha visto sus ojos. Pero el bebé ya entiende quién es mamá. Él conoce la voz del papá y él comienza a reconocer ciertos estímulos. Por eso cuando el niño nace y llega un extraño y habla, él se hace huraño, ¿verdad? Porque él no reconoce las voces y se asusta. Es igual nuestro espíritu. Nuestro espíritu conoce voces y las va a conocer. Pero quiero que observe algo interesante. Hay un evento en la Biblia que es el hijo de Betsabé. Ese aparece en 2 de Samuel, capítulo 12. Y en el versículo 23, cuando el hijo de Betsabé enferma porque David pecó, y antes de decir lo que voy a decir, recuerden que el niño muere no porque Dios decidió que el niño muriera. El Señor le dijo a David, ¿qué quieres? Y él tomó una decisión en lo que hizo, y Dios llamó al niño. Ahora, muchos dicen que injusto que Dios quitara a un niño pequeño y se lo llevara. No fue injusto. Ese niño fue salvo, y ese niño va a resucitar un día estando con el Señor, porque él está con el Señor, ese niño de David. Pero en el verso 23 dice, cuando el pequeño hijo de David muere como resultado del pecado con Betsabé, y están en duelo, David dice, mas ahora que he muerto, ¿para qué he de ayunar? Vean la importancia de lo que está diciendo David. ¿Para qué ya voy a ayunar si ya él se murió? ¿Para qué? ¿Para qué voy a rezarle a un muerto? ¿Para qué le voy a orar a Dios por un muerto? ¿Para qué voy a ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. 2 Samuel 12:23. Lo que está diciendo David es que el hijo consciente está en otro lugar. Y él dice, yo no voy a poder traerlo como traer a una persona. Yo no lo puedo traer, pero yo sí voy donde él. Está hablando de conciencia, está hablando de conocimiento, está hablando de recuerdo. Ahora, ¿por qué dijo esto David? Porque si David hubiera creído y Dios hubiese enseñado de que al morir se nos olvida quiénes son nuestros seres queridos, David no hubiera dicho yo voy a él, porque realmente no sabría quién es su hijo allá. Pero él dice yo voy a él, yo voy a él. David tiene la conciencia de que lo va a conocer, lo va a recordar. De hecho, hermanos, David ya falleció miles de años atrás y David está con su hijo. Él supo que estaba allí. Eso es una esperanza también para nosotros. Ahora, en el caso de Lucas 16, de Lázaro, ¿recuerdan la frase que les dije que no olvidaran? Dice que él alzó los ojos al cielo, ¿y a quién vio? A Abraham y a Lázaro. Viene la pregunta, ¿cómo reconoció a Abraham? Si él no conoció nunca a Abraham, Abraham había muerto siglos atrás. ¿Cómo conoció a Abraham? Hay un conocimiento espiritual que se despierta cuando morimos. Y cuando ese conocimiento espiritual se despierta porque ya no tiene la limitación del cuerpo, reconoce a las personas de manera inmediata. Y el rico reconoció a Abraham y reconoció a Lázaro.
¿Cómo iba a reconocer a Abraham si él nunca lo había visto? Hay un conocimiento, más bien, a diferencia de lo que muchos dicen, que hay borrón y cuenta nueva, más bien hay un conocimiento demasiado amplio. La mente se expande y la mente puede comprender y entender cosas que no podía entender, que no podemos entender en este mundo. Y Abraham fue reconocido por el rico y también por Lázaro. Pudieron reconocerse. Eso está en Lucas 16, 19 al 31. Léalo allí, va a ver que él reconoció a Abraham. No dijo, ¿quién es usted que está con Lázaro? No, él reconoce a Abraham que está con Lázaro. Hay un conocimiento diferente, ¿verdad? Ahora, hay algo más todavía. Algo más en relación a todo esto. Tenemos una transfiguración de Jesús en el monte. Y cuando él se transfigura, los discípulos reconocen a Moisés y a Elías. ¿Cómo reconocen ellos a Moisés y Elías si ellos nunca los habían visto? ¿Cómo supieron que era Moisés y Elías? Algunas hacen conjeturas y dicen es que Jesús les mencionó el nombre. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que ellos vieron a Moisés y Elías. ¿Cómo supieron eso? Porque era una visión. Porque ellos entendieron que estaba hablando con estas personas, y en esa visión el alma se liberó de la limitante física y pudieron reconocer a Moisés y a Elías. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Que cuando nosotros muramos, nosotros vamos a reconocernos, nosotros vamos a conocernos como somos y vamos a conocer a otros. Y termino con 4 aspectos que se los voy a dejar allí. Vamos a reconocernos de una manera clara. Vamos a ser primero semejantes a Jesús. La Biblia declara que cuando lleguemos al cielo seremos semejantes al Señor, porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 3:2. Si ellos reconocieron a Moisés y Elías, si el rico reconoció a Abraham, ¿quién hace suponer que no vamos a reconocer a Jesús? En el momento que muramos es el primero que vamos a ver. ¿Recuerdan a Esteban el mártir? Cuando él ya estaba a punto de morir, alzó los ojos y miró a Jesús. Él pudo reconocer a Jesús. Y él pudo saber que era Jesús, que estaba en el cielo. Va a tener esa capacidad de poder entender y saber quién es el Señor. Vamos a tener cuerpos sanos cuando resucitemos, porque vamos a tener el cuerpo de Cristo, como el de Cristo, pero va a ser nuestro cuerpo. No crea que vamos a cambiar de color. No crea que vamos a cambiar de tamaño. No crea que nos vamos a hacer distintos. Nosotros vamos a ser iguales, pero sin pecado, sin enfermedad, sin dolor. Y por primera vez nos vamos a aceptar como somos y vamos a ver el diseño de Dios sobre los gustos que están distorsionados por el pecado. 1 Corintios 15:47 dice que nuestros cuerpos serán como el de Cristo. Filipenses 3:21 dice que nuestro cuerpo humillado, que es este cuerpo en pecado, va a ser semejante al de la gloria de Cristo, que es el cuerpo resucitado de Jesús. Esto es para nosotros los salvos. Porque, hermanos, si una persona muere sin Cristo, nadie llevó su enfermedad, nadie llevó su dolencia, nadie llevó su pecado. Cuando Él resucite, como dice Daniel capítulo 12, versículo 2, va a ir a vergüenza. ¿Por qué a vergüenza? Porque Él resucita enfermo. Él va a resucitar en la edad que tenía. Si estaba anciano, resucita anciano. Si tenía alguna deficiencia, la va a tener siempre, porque nadie llevó sus pecados y nadie llevó sus enfermedades. Pero los que hemos creído en Cristo no. Resucitaremos sin dolores, sin angustias, sin enfermedades, sin nada, completamente. Vamos a resucitar semejantes a Él. Nuestros cuerpos van a ser inmortales. Nuestros cuerpos van a ser vestidos de inmortalidad. 1 Corintios 15, 49 al 53. Usted puede leer que Pablo dice que esto corrupto se va a vestir de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Sí, este mismo cuerpo, hermanos, este cuerpo que usted tiene, ese con el que me está viendo ahora, esos ojos suyos, dice Job: yo miraré a mi Redentor con mis ojos, aunque esté deshecha mi piel y aunque esté deshecha mi carne, en mis ojos, con mis ojos he de ver a Dios. Eso habla de la resurrección.
Si perdimos un miembro de nuestro cuerpo, si perdimos la vista, el habla o los oídos, no importa, cuando resucitemos, resucitaremos completos. Y hermanos, va a ser un anhelo maravilloso porque queremos resucitar sin enfermedades. Va a ser un cuerpo inmortal. Dice Primera de Corintios que es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y por último, son cuerpos idénticos. Si usted lee los pasajes que les puse allí en el punto 4, Juan 20:16, Juan 21:12, 1 Corintios 15, del 4 al 7, usted va a notar que cuando Jesús resucitó, las personas lo conocieron a él. La gente supo quién era él. El cuerpo resucitado era el mismo. Ahora, quiero unir las dos cosas y con eso cierro en esta noche. Dios a usted lo va a resucitar, pero lo que usted va a tener es un vestido. El cuerpo que tenemos ahora es un vestido. Usted no es este cuerpo. Usted no es ese cuerpo. Usted es alguien que ya no va a morir más. Y cuando usted muera, es decir, cuando este cuerpo muera, cuando ya el cuerpo se separa del alma, en el alma usted va a seguir pensando igual. Es más, si una persona tiene Alzheimer, por ejemplo, o una persona tiene demencia, o está en estado catatónico, o está vegetativo, no sé, en el estado que esté, o está cuadraplégico, cuando él muere, el alma se libera de todo eso y va a recordar absolutamente todo. Y entonces, si usted es salvo en Cristo, cuando pase a la presencia de Dios, usted va a estar con Él. Por eso es que los creyentes, cuando entendemos esto, y uno de nuestros hermanos en Cristo, un familiar que ha creído en Cristo, muere, uno no siente la misma tristeza que sienten los que mueren sin esperanza. Cuando un familiar muere sin Cristo, a uno le duele profundamente porque uno sabe para dónde va. Pero cuando una persona muere en Cristo, hay una mezcla de sentimientos, del alejamiento, pero a la vez de la seguridad de que Él está mejor. Por ejemplo, y uso ejemplo a mi familia para no usar a otra, pero mi mamá murió de cáncer y mi papá también murieron de cáncer. Pero ahorita, en este momento, están con el Señor sin ningún dolor, están contentos, están cantando, están viajando en las ciudades, ellos tienen conocimiento. Y por eso es importante que veamos todo esto. Como les había dicho la vez anterior, vamos a ver cómo es el cielo. Y en el cielo no estamos sentados estáticos en una nube. Hay ciudades, y la Biblia menciona ciudades. La Biblia menciona lugares, menciona animales, menciona ángeles, menciona tronos, menciona un montón de cosas que cuando usted comienza a analizar eso, usted va a decir, es un mundo, hay árboles, hay ríos, hay valles, hay montañas, hay un montón de cosas en el cielo que mucha gente no va a creer que exista, pero sí existe. Y cuando usted y yo pasemos allá, va a ser lo mejor que nos va a pasar si hemos creído en Jesucristo. Si usted no ha creído en Jesucristo, usted no va a llegar a ese lugar. Y si usted no ha creído en Jesucristo, va a haber valles vacíos, sin árboles, con fuego, ceniza, gusanos, tristeza y angustia, soledad. Y cuando se tope con alguien, lo único que va a ver es a otra persona igualmente triste y angustiada. Y Dios no quiere que usted esté allí. Dios quiere que usted sea salvo. Y Dios quiere que usted tenga a Jesucristo en su corazón. Y usted lo que necesita es creer en Él y creer en sus palabras. Usted tiene dos opciones. O rechaza lo que Dios enseña, o recibe lo que Dios enseña. Al fin de cuentas, cuando esta vida termine, es cuando usted se dará cuenta si tomó una buena decisión o si tomó una mala decisión. Pero es nuestra la decisión. Y yo quiero decirle que si usted no tiene la seguridad de su salvación, este es el momento aceptable, este es el momento de redención. Y si usted ya es salvo, anhele la ciudad celestial, la Jerusalén celestial, la compañía de millares de ángeles,
el mar de cristal, el río que sale del trono de Dios, las aves y los animales que se mencionan en el cielo, todo ese tipo de cosas. Anhele llegar a ese lugar, porque no es tanto por los paisajes que podamos ver. Lo importante es que usted va a ver al Rey, usted va a ver al Dios que hizo todo, y le aseguro que si este mundo es lindo, y le aseguro que si el cielo es más lindo que este mundo, le aseguro que el que lo creó es más lindo que todas las cosas. Y es maravilloso, va a ser maravilloso verlo a Él. Y es Él quien nos va a cautivar, y es Él quien nos va a llenar de alegría y de gozo. Pero para poder verlo, tenemos que aceptar que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que somos pecadores y que no podemos llegar a su presencia a no ser que creamos en Él y, arrepentidos de nuestros pecados, comencemos a caminar una nueva vida. Así que le animo en el nombre de Jesús para que usted piense cómo está delante de Él y si realmente tiene seguridad de salvación y tiene la certeza de que ya no se perderá jamás. Vamos a orar. Gracias te damos, oh Dios, por todo lo bueno y todo lo maravilloso que eres. Gracias te damos por este momento tan bueno que nos diste con tu palabra. Gracias por la esperanza que eso nos da, porque nos hace sentir muy bien, Señor, y nos hace ver lo grandioso que eres tú. Así que guíanos, guárdanos a la persona que está confundida, guíala para que pueda entender bien tu verdad, y sobre todo, Señor, no anhelar el lugar del cielo, sino al Rey que está allí, que eres tú, y que podamos anhelar verte, disfrutarte, abrazarte, sentir tu cariño y poder tener la experiencia de ver tu rostro. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, hermanos, muchas gracias por habernos acompañado hasta esta hora. Que el Señor esté con ustedes, que la paz de Dios, su amor y su misericordia les guarden. Así que tengan una buena noche. Dios me los bendiga.